de su predicación clara y directa a Herodes, eso le costó literalmente a Juan el Bautista la cabeza. ¿Y qué diríamos de Juan el Apóstol, el que escribió el libro de Apocalipsis? La tradición cristiana, una tradición muy fidedigna, nos dice que Juan el Apóstol fue llevado para testificar ante el emperador Domiciano, emperador de Roma. Y la Biblia nos dice, en realidad la tradición eclesiástica nos dice, la Biblia nos dice que fue enviado a Patmos, como veremos en un momento, pero la tradición nos dice que Juan testificó ante Domiciano y lo reprendió claramente por los pecados que él estaba cometiendo. Y por lo tanto, la tradición nos dice que Juan fue echado en un caldero de aceite hirviente. Pero según esta tradición, que es bien fidedigna, bien temprana en la historia de la Iglesia, se realizó el mismo milagro con Juan que con los 3 jóvenes en el horno de fuego. Es decir, que no fue consumido ni fue hervido Juan como resultado de estar en ese aceite. Y por lo tanto, nos dice la tradición que Domiciano desterró a Juan a la isla de Patmos. Y eso sí lo tenemos en la Biblia, porque la Biblia nos dice claramente que Juan estaba en la isla de Patmos, que era como el Alcatraz de aquella época. Era una prisión, que era una isla a donde había minas de azufre. Es decir, que los verdaderos profetas presentan la verdad sin temer las consecuencias. Podríamos hablar de otros profetas como Daniel, etcétera, pero creo que tenemos suficiente evidencia hasta ahora de que los verdaderos profetas hablan la verdad de Dios, no hablan de prosperidad cuando Dios no ha declarado prosperidad. La característica número 7 que quiero tratar con ustedes es que muchas veces los profetas, cuando reciben visiones y sueños, experimentan ciertos fenómenos fisiológicos. Por ejemplo, a veces los profetas, cuando entran en visión, caen como muertos. Y nos dice en el libro de Daniel que Daniel, cuando estaba en visión, no respiraba. También en Apocalipsis 21, 9 y 10, al igual que en Apocalipsis el capítulo 17, nos dice que Juan y Daniel fueron llevados en visión a lugares lejanos, y es como si ellos estaban participando en esos eventos. En Apocalipsis 21, 9 y 10 nos dice la Biblia que Juan sintió que estaba siendo llevado a la Nueva Jerusalén, a ver la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 17 nos dice que Juan fue llevado a contemplar en el desierto a la gran ramera. Ahora sabemos que no eran transportados allí físicamente, pero en sus mentes eran transportados y era tan real que ellos pensaban que estaban allí. El apóstol Pablo tuvo una experiencia semejante a esta, según nos dice la Biblia, en 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 2 al 4, a donde se nos declara que el apóstol Pablo conoció a un hombre, y yo creo personalmente que ese hombre es él mismo, conoció a un hombre que hace varios años fue transportado al tercer cielo, y luego dice, no sé si fue transportado en el cuerpo o fuera del cuerpo, es decir, no sé si fue transportado al cielo en visión o si fue transportado al cielo en persona. Dice, pero allá escuchó palabras que nadie puede repetir. Es decir, que los profetas pasaban por cierta serie de fenómenos fisiológicos cuando entraban especialmente en visión. Perdían la fuerza natural, caían como muertos, no respiraban. Después de la visión nos dice que Daniel recuperaba su fuerza otra vez. Es decir, que muchas veces los profetas, cuando entran en visión, pasan por estos fenómenos fisiológicos. Ahora vamos a nuestra característica número 8 de un verdadero profeta. En realidad, los verdaderos profetas son odiados y perseguidos por aquellos a quienes entregan el mensaje. El oficio profético es un oficio supremamente
difícil. Según la Biblia, los profetas no buscaban esa función, no estudiaban para ser profetas, no se enorgullecían de ser profetas. Generalmente hablando, en la Biblia, los profetas preferían no ser profetas, trataban de zafarse del llamado. Por ejemplo, Moisés, cuando Dios lo llamó, Moisés dice, no, pero yo no sé hablar. Lo mismo sucedió con el profeta Jeremías. El profeta Jeremías dijo, no, yo no sé hablar. Es decir, los profetas sabían que les esperaba una tarea supremamente difícil y preferían no tener que cumplir la función de profeta. Muchas veces los profetas eran medio extraños y excéntricos. Raras veces los profetas eran populares. Es decir, yo no conozco ningún caso en la Biblia a donde un profeta haya sido querido por el pueblo. Porque el pueblo a quien era enviado el profeta siempre odiaba al profeta, porque el profeta decía las cosas exactamente como son. Es decir, como hemos hablado, el profeta no encaramelaba su mensaje, sino que el profeta reprendía el pecado y hablaba directamente. Los verdaderos profetas no buscaban fortuna, ni fama, ni dinero para ellos mismos. Es más, la mayoría de los profetas eran pobres y tenían poca educación. Y yo creo que una de las razones por las cuales Dios escogió profetas con poca educación es que la gente que tiene mucha educación le encanta mostrar su sabiduría y de esa manera se interponen entre Dios y el pueblo, y en vez de dar el mensaje de Dios, imparten un mensaje que viene de su propia sabiduría. Por eso Dios escogió lo más débil de los débiles para impartir su mensaje, porque una persona sin educación, una persona sencilla y humilde, podía ser usada fácilmente en las manos de Dios. Ahora queremos ir a nuestra característica número 9 de un verdadero profeta. Los verdaderos profetas nunca usarán métodos prohibidos para descubrir el mensaje de Dios. Vayan conmigo en sus Biblias a Deuteronomio, el capítulo 18 y los versículos 9 al 12. Deuteronomio, el capítulo 18 y los versículos 9 hasta el versículo 12. Aquí se dan métodos prohibidos por Dios, métodos que Dios no usa para impartir su mensaje. Y un verdadero profeta nunca usará esta metodología para transmitir el mensaje de Dios. Deuteronomio, el capítulo 18 y el versículo 9 dice esto: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Fíjense que aquellas naciones que Dios mandó a expulsar de Canaán cometían ciertas abominaciones. ¿Cuáles eran algunas de esas abominaciones? Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, una persona que echa suertes, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es decir, no imparte Dios un mensaje a través de un medium espiritista, o el que lee la bola de cristal, o el que lee los naipes, o el que procura determinar el destino en las estrellas. Dios no usa ninguno de estos métodos para transmitir su mensaje a través de un profeta. Noten el versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de él. Vamos a leer también un par de versículos del Nuevo Testamento. Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 8. Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 8.
Dice aquí, hablando de los que van a estar fuera de la santa ciudad, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Notaron que una de las descripciones que hay en este versículo menciona hechiceros, los que usan hechicería. Noten también el capítulo 22 y el versículo 15. 22, 15. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, fíjense otra vez, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los